pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Mientras tenga yo voz para cantar, al Señor elevo mi canción. Al nacer el sol o al anochecer, al Señor por siempre alabaré. Santo es el Señor, aleluya, hizo maravillas cuando estuvo aquí. Santo es el Señor, aleluya, quiero a su reino enamorar. ¿Quieres tú también alabar a nuestro Dios? Ven, acude pronto, hermano, aquí. Todos juntos hoy entonemos a una voz y cantemos esta canción. Santo es el Señor, aleluya, hizo maravilla cuando estuvo aquí. Santo es el Señor, aleluya, quiero a su reino enamorar. Tu allá sea pura hey, tu pañal de yara peguará. O etirire te la pegaré, era peño y te apuraré. Y maranga tuya de yara, eta y temba ella de que oya y maranga tuya de yara, era peño y te apuraré. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas que participan de este compartimiento en directo. Muchas gracias a ustedes que están esperando este compartimiento con paciencia. Gracias, mis hermanos. Para los que no me conocen, soy Pedro Peña, de la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay. Soy miembro de la Iglesia Neotestamentaria de Coronel Oviedo. Y estamos muy felices y muy gozosos por tener nuevamente esta oportunidad, este privilegio de compartir la palabra con ustedes. Como ya indiqué en la invitación, el nombre del tema que voy a
compartir hoy se llama Juzgar a los obreros de Dios. Es la parte segunda. Hace unos cuantos días atrás había compartido la primera parte. Ahora voy a compartir 1 Corintios 4, desde el versículo 1 al 8. 1 Corintios capítulo 4, desde el versículo 1 al 8. Antes de comenzar, hermanos, preparando nuestra Biblia, nos ponemos en la mano del Señor para comenzar este compartimiento. Que Él guíe desde el comienzo hasta el final. Padre Santo, Padre amado, gracias Señor nuevamente por esta oportunidad que tú me brindas de compartir tu palabra con los hermanos. Así tu enseñanza, Señor, como tú quieres. Guíame, Señor, tú mismo hable a través de mi boca con palabras sencillas para que los hermanos puedan comprender esta enseñanza que es muy interesante, Señor. Reprenda, Señor, toda obra del enemigo de este lugar, que no tenga arte ni parte en este compartimiento, y que los hermanos tengan el corazón abierto, la mente quieta para escuchar la enseñanza de nuestro Señor. Gracias a todos y, Señor, tú guiarás este compartimiento. Te pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, así como decía, voy a leer el compartimiento de la palabra, 1 Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 8. Dice así: el juicio de los siervos de Dios no ha sido encomendado a los hombres. Versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos os envanezcáis uno contra otro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros.
Así dice la palabra de Dios. Es cierto que el obrero, como un ministro de Dios y administrador de su misterio, debe ser fiel a su ministerio, pero no pertenecen a los otros hermanos, ni siquiera a sí mismo, el juzgar y pronunciarse sobre su obra, porque esto pertenece al Señor. Para desarrollar, voy a dividir el tema en dos partes. Parte 1, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. Estamos en 1 Corintios capítulo 4. Entonces vuelvo a leer desde el versículo 1 al 5 para poder desarrollar bien. Así pues, tenganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien. Veamos el versículo 1, donde Pablo quizás tenía en mente no solo el evangelio en sí, sino también otras verdades reveladas por Dios en su carta. Un misterio es algo que la gente, por su debilidad humana, no puede entender si Dios en su gracia no se lo revela. Pero ahora Pablo explica estos misterios. Muy bien, consideremos a un asistente o servidor designado como servidor especial para un propósito como mayordomo o administrador que reparte dentro de la casa y distribuye el suministro a sus miembros. Los apóstoles fueron designados por el Señor para ser tales administradores, impartiendo a los creyentes los ministerios de Dios de la siguiente forma: Cristo como el ministerio de Dios, la iglesia como ministerio de Cristo, y el servicio de distribución y mayordomía es el misterio de los apóstoles. El término servidor denota subordinación y es diferente al término servidores de los misterios que fueron revelados a los ancianos. En cuanto a judíos y gentiles, habían de ser por igual herederos de un solo cuerpo de Cristo. Servidor siempre significa subalterno, que acompaña a su superior, por lo que también puede llamarse asistente, administradores, distribuidor, asignador, dispensador o mayordomo.
Vamos a unir el versículo 1 con el 2, en donde Pablo insta a los corintios a considerar a Pedro y Apolo no como líderes de distintas facciones, sino como siervos de los misterios de Dios. El siervo hace lo que su amo le dice que haga. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos por medio de la Biblia y su Espíritu Santo. Cada día nos confronta con necesidades y oportunidades que nos desafían a hacer lo que sabemos que es lo correcto. El versículo 2 en sí nos dice ser digno de confianza. Era la virtud necesaria para los administradores quienes tenían a su cargo grandes haciendas. En el versículo 3 vemos, al parecer, algunos corintios, tal vez seguidores de Apolo o de Cefas, creyéndose capaces de juzgar la eficacia espiritual de Pablo, lo había criticado en especial por sus dones como orador. En el versículo 4, Pablo está diciendo: tengo la conciencia tranquila, pero Dios es quien me juzgará definitivamente. En el versículo 5, el tribunal de Cristo, cuando se revele las intenciones, todos los creyentes recibirán algún tipo de alabanza por parte de Dios, puesto que todos llevarán algún fruto. Es una tentación juzgar a los demás creyentes, evaluándolos si son o no buenos seguidores de Cristo. Solo el Eterno conoce el corazón de la persona y solo el Eterno tiene el derecho de juzgarnos. Nosotros no podemos hacer eso. La advertencia de Pablo a los corintios también debiera ser para nosotros. Debemos confrontar a los que pecan, pero no podemos juzgar. ¿Quién es mejor siervo de Cristo? Cuando usted está juzgando a alguien, se considera automáticamente mejor que él. Y eso es una arrogancia. Se refiere a los motivos, pensamientos y actitudes interiores que solo Dios puede conocer, puesto que las recompensas finales no solo dependerán del servicio exterior, sino la devoción interna. Y el Eterno es quien es el único que puede dar la alabanza por cada uno y para cada uno según merece. Hagamos comparaciones en otra parte de la Biblia. Veamos Salmo 37, versículos 5 y 6. Vamos a Salmo 37, hermanos, y vamos a leer el versículo 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto quiere decir que nosotros debemos extender nuestra carga sobre el Señor, aunque pueden ser motivo de ansiedad. Esa carga no son demasiado pesada para el Eterno. Para Dios nada es pesado. Confíate todo a Él. Tu vida, tu familia, tu trabajo, tus posesiones bajo su control y dirección. Encomendarnos al Eterno significa confiar y creer en Él.
Él cuidará de nosotros mejor de lo que nosotros pudiéramos hacerlo por nosotros mismos. Deberíamos estar dispuestos a esperar con paciencia para que el Eterno haga lo que es mejor para nosotros. Veamos también qué nos dice en Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Por eso es que nosotros no debemos juzgar, porque vamos a ser nosotros juzgados también tal como lo hemos hecho por otro. La frase prohíbe declarar culpable a otra persona ante Dios. Juzgar aquí no quiere decir exactamente pronunciar juicio condenatorio, ni se refiere al acto sencillo de juzgar, ya sea en un sentido favorable o en sentido contrario. El contexto de este versículo da a entender claramente que lo que aquí se condena es aquella disposición de mirar desfavorablemente al carácter y las acciones de otras personas, la que nos lleva invariablemente a pronunciar contra ellos juicios temerarios, además de injusto y desagradable. Veamos también qué nos dice en Lucas 16, 10 al 13. Lucas 16, 10 al 13. Nos dice lo siguiente: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así nos dice en Lucas capítulo 16, 10 al 13. Acá nos habla de cómo debemos ser con la riqueza terrenal, que nada más es un préstamo, un fondo confiado que puede ser retirado en cualquier momento. Pertenece a otro. Si no os habéis mostrado fieles en ello, ¿quién os dará lo que es verdaderamente vuestro para siempre? Naturalmente, entendido en el sentido de apego total a ella o en una adquisición o uso reprobable de la misma. Por eso es que mucha gente a veces se toma la confianza y en vez de ser honesto, comienza a hacer cosas que al final está perjudicando a su patrón o a su jefe, y al final se perjudica a sí mismo. Veamos también lo que nos dice Gálatas 1:10. Bueno, Gálatas 1:10 dice lo siguiente: pues busco ahora
el favor de los hombres o el de Dios? Es una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo plantea dos metas absolutamente incompatibles: agradar al hombre o agradar al Eterno. No es posible combinar ambas cosas. ¿Dedica usted su vida en tratar de agradar a otro hombre? Pablo tuvo que hablar con dureza a los creyentes de Galacia, porque estaban en serio peligro. No se disculpó por su palabra directa. Sabía que no estaba sirviendo fielmente a Cristo. Lo de Galacia. Pues si trata usted de agradar a la persona o al Eterno, pida pues el valor necesario para dar en primer lugar y tratar de agradar y que el Señor te apruebe. Ese es lo que tenemos que hacer, que seamos aprobados por Dios. Que los hombres no nos aprueben, eso no importa. Por eso no hay que hablar así como para agradar al hombre, sino hablar directamente lo que dice la palabra. También podemos mirar en Juan 3:20 y 21. ¿Qué nos dice Juan 3:20 y 21? Tenemos la palabra del Señor en el versículo 20, capítulo 3, 20 al 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que su obra no sea reprendida. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mira, hermano, no tenemos que andar en las tinieblas, porque si yo estoy tratando de agradar al hombre, significa que estoy todavía en las tinieblas. Muchas personas no quieren que su vida quede expuesta a la luz del Eterno, porque temen lo que ésta puede revelar. No quiere cambiar. No se sorprenda de que persona así se sienta amenazada por el deseo suyo de obedecer al Eterno y hacer lo que es bueno. Temen que la luz que hay en usted ponga al descubierto algo oscuro en su vida. Pero usted no se desanime. Manténgase en oración por ella, por esa persona, para que comprendan que es mejor vivir en la luz que en la oscuridad. Aquí terminamos la primera parte, desarrollando el capítulo 4 de 1 Corintios, de 1 al 5. Ahora nos corresponde desarrollar la segunda parte, que es del versículo 6 al 8. Aquí Pablo nos dice: así no deben mirar ni a Pablo, ni a Apolo, ni a Cefas, que es Pedro, ¿verdad? No deben glorificarlo, porque lo que aquellos tenían o hacían fueron obra del Señor, a quien pertenece la gloria. Ahora vamos a leer lo que nos dice el
versículos 6 al 8 de 1 Corintios capítulo 4. En el 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otro. 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? El versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. En esta última parte aparentemente hay una especie de burla de la palabra de Pablo. Dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces, en este versículo 6 y 7, Pablo nos dice que es fácil sentirnos atraídos por el líder espiritual. Cuando alguien nos ayuda, es natural que le brindemos lealtad. Pero Pablo nos advierte que tengamos cuidado del orgullo que puede originar división en la iglesia por tener líderes favoritos. Todo verdadero líder espiritual es un representante de Cristo y no tiene nada que ofrecer aparte de lo que Dios le ha dado. No permita que su lealtad origine pleitos, calumnia o quiebre de relaciones. Asegúrese de que su lealtad sincera sea a Cristo y no a sus agentes humanos, aquellos que emplean la mayoría del tiempo peleando por el liderazgo en la iglesia antes que en declarar el mensaje de Cristo. No lo tiene a Él, no lo tiene a Cristo como su máxima prioridad. Su prioridad es ser dirigente, seguido por todo. Y entonces comienza a ser el falso maestro, el falso predicador, pues debe declarar siempre a Cristo como Él está subordinado a Cristo. Los corintios se habían dividido en varios grupos. Cada uno seguían a su predicador favorito. Y ellos fueron Pablo, Apolos, Pedro. Cada grupo manifestaba ser único poseedor de la verdad. Y así cayeron en el orgullo espiritual. Pero Pablo les dijo que no debían atarse a ningún predicador en particular, porque eran simplemente servidores, subalternos, que habían sufrido por el mismo mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús. Ningún predicador tiene mayor categoría que otro. En el versículo 8, lo que nos dice es una expresión severa de Pablo. Expresa
alabanzas sarcásticas, en el sentido de que aquellos corintios que se sentían satisfechos en sí mismos ya había alcanzado la grandeza espiritual. Por eso lo comparaba con la iglesia de la Odisea. Vamos a ver dónde Pablo llevó a compararnos a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea nosotros sabemos que está en Apocalipsis 3:17, donde Pablo comparó a los corintios. 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, como vimos, lo que Pablo expresó, una alabanza sarcástica para los corintios, comparándolo con la iglesia de la Odisea. Sin embargo, Pablo tenía un deseo genuino de que ya fuera la coronación del tiempo durante el milenio, para que todos participaran de la gloria del Señor. Al igual que el agua sucia y tibia de la Odisea, estos hipócritas que insistían en engañarse a sí mismos, era algo nauseabundo para Cristo. Tener que tomar partido por Pablo, tomar partido por Apolo, tomar partido por Pedro. Eso no le agradaba nada a Cristo. Hacemos algunas comparaciones en Juan 3:27. Juan 3:27 leemos, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Este versículo recalca la autoridad soberana del Eterno en la concesión de oportunidades ministeriales y de servicio. Juan el Bautista explicó que como el Eterno fue el que dio este trabajo, debía continuarlo hasta que le llamara a hacer otras cosas. El propósito principal de Juan el Bautista y cualquier predicador era conducir la gente a Cristo, no conducir a sí mismo. Aunque Jesús había comenzado su ministerio, Juan el Bautista podía seguir guiando a las personas a Cristo. También podemos leer algo sobre lo que acabamos de desarrollar en 1 Corintios 15:10. Y dice lo siguiente, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Está hablando Pablo, Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué humildad, ¿verdad? Toda la gracia y los dones que recibió Pablo provino del Señor. En términos de años y alcance ministerial, Pablo superó a todos los nombrados. Juan el Evangelista vivió más tiempo que Pablo, pero su ministerio no tuvo el mismo alcance del ministerio de Pablo. Este estuvo más influenciado, era profundamente humilde, sabía que había trabajado y que había logrado mucho, pero esto era debido a que el Eterno derramó su gracia sobre él. La verdadera humildad no radica en convencerse de que uno es valioso, sino de que el Eterno obra en nosotros y reconoce la gracia en el desarrollo de nuestras habilidades,
Pablo manifestó haber trabajado más que los demás apóstoles. No es una declaración petulante, porque sabía que su poder procedía del Eterno. Debido a ser fariseo convertido a Cristo, fue objeto de mayor persecución en comparación a otros apóstoles, y por eso trabajó más fuertemente en la predicación del mensaje de salvación. Veamos qué nos agrega el tema en Efesios 3, 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Dice así: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí Pablo, con estas expresiones que son himnos de alabanza al Eterno, pone fin a la primera parte de la carta a los Efesios. En la primera sección se describe el papel eterno de la iglesia, y en la otra parte explica cómo los miembros de la iglesia deben vivir a fin de lograr la unidad que el Eterno anhela. Pablo establece el fundamento doctrinal, luego presenta las aplicaciones prácticas de la verdad que ha detallado. Al cumplirse la condición conforme a la riqueza de su gloria, el poder del Eterno que obra en él y a través de los creyentes es ilimitado y mucho más allá de su capacidad y comprensión. Solo cuando sus hijos alcancen este nivel de felicidad, Cristo es glorificado a plenitud por su iglesia con el honor que se merece. Completamos lo que nos dice Santiago 1, 16, 17. Santiago 1, 16, 17. Amado hermano mío, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de los altos del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acá nos dice en una expresión que nos declara a no equivocarnos, pues a veces podemos equivocarnos y desviarnos o divagar. Los creyentes no deben cometer error de culpar al Eterno ni tampoco a ellos mismos por su pecado. Por eso es importante la oración, mucha oración, antes de compartir la palabra con los hermanos. Hermano mío, muy importante es que la persona que va a compartir sepa con anterioridad el día que le corresponde compartir. Aquí se utilizan dos palabras diferentes que significan regalo para recalcar la perfección de la gracia del Eterno y todo lo que incluye para beneficio de los suyos. Uno denota el acto de dar y el otro el objeto dado. Todo lo incluido en la generosidad divina es adecuado, completo y beneficioso tanto para el que enseña, para el que predica y para lo que participa de la predicación o enseñanza. La expresión antigua para aludir al Eterno como el Creador, donde luces, se refiere al sol, la luna y las estrellas. Desde el punto de vista humano,
Los cuerpos celestes tienen diferentes fases de movimientos y rotación, dictan el paso de los días y la noche y poseen diversos grados de intensidad y sombra. Sin embargo, el Eterno, en cambio, no sigue esa clase de patrones porque el Eterno nunca cambia. Que el Señor bendiga su palabra.